Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Los procesos de Dios. Pudimos tener a bien, amado hermano, a un siervo de Dios que atravesó 7 procesos en su vida, siervo José, y vimos que realmente, amado hermano, el sentido primario de la prueba, el sentido primario cuando somos sometidos a procesos, definitivamente en Dios es el anhelo del Padre de la Gloria de llevarnos siempre, como declara la Biblia, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero siempre, para que haya una victoria debe de haber una batalla. Para que haya una victoria, amado hermano, debe de haber un blandir de espadas. Debe de existir, amado hermano, o sea, toda prueba cuesta. A eso es a lo que me refiero. Y cuando Dios decide que le va a dar promoción a un hijo de él, amado hermano, definitivamente la prueba es una de las maneras que Dios utiliza para poder no solamente probar, sino aprobar, amado hermano, a aquellos siervos de Dios que van caminando como la senda de la luz de la aurora, de poco en poco hasta que alcanzan su perfección. Entonces, José tuvo que atravesar 7 procesos a lo largo de su vida. Y definitivamente José es una figura y es un tipo tuyo y mío, en el cual podemos entender a la luz de la palabra que para que vengan nuevas glorias, ¿cuántos anhelamos nuevas glorias en nuestras vidas, amado hermano? Para que esa nueva gloria que tú estás anhelando, esa nueva dispensación, ese nuevo tiempo de bendición, amado hermano, que puede ser un tiempo de restitución familiar, puede ser un tiempo de restitución laboral, puede ser un tiempo de restitución relación padre-hijos, es decir, un tiempo donde Dios traiga lo nuevo para cada uno de nosotros. Debemos de entender que para que eso nuevo venga, seguramente Dios nos va a tener que hacer atravesar por procesos, para que definitivamente, amado hermano, cuando la bendición de Dios venga de manera sobreabundante, nosotros ya hemos sido pesados, probados y aprobados en nuestro corazón, para que esas bendiciones que Dios trae sobre cada uno de nosotros, amado hermano, no vayan a estropear lo grande que Dios nos va a entregar. Ahora, cuando hablo de lo grande, no necesariamente le estoy hablando casa, carro, sueldos, puntos. Cuando hablo lo grande, estoy hablando de esos procesos y de esas áreas donde tú y yo necesitamos ser forjados y ser formados. De la misma manera que José atravesó los 7 procesos, amado hermano, Génesis capítulo 47 versículo 1 dice que José vino y lo hizo saber a Faraón. Hoy quiero hablarle acerca, amado hermano, los 5 hermanos de José, y cómo cada uno de esos hermanos nos deja a nosotros una clara esencia, amado hermano, de cómo nosotros a lo largo de nuestra vida, la vida de José nos enseña a ser hombres y mujeres que no desmayan, que no se desaniman, que no pierden la fe, amado hermano, que muchas veces, aunque se presenten injusticias en su entorno, aprende a mantener su corazón limpio. Porque fíjese que al examinar toda la vida de José y el proceso que él atravesó, desde el momento, amado hermano, que fue metido al foso, que fue metido en la cisterna, y que los hermanos deciden venderle, sabe que José pasa todo un proceso difícil, pero al final de la historia, cuando los hermanos de José vienen delante de él, llama la atención. Hay una prédica que se llama Los 3 llantos de José, y como José, amado hermano, a pesar de que hicieron con él como quisieron sus hermanos, José mantuvo un corazón limpio y agradecido. Entonces, como que el secreto del atravesar procesos es
no solamente pasarlos, sino terminarlos con una actitud de corazón, amado hermano, que implique limpieza, que implique, amado hermano, no estar con rencores, no estar, amado hermano, trastocado en el interior. Porque mire, yo me recuerdo que hace mucho tiempo, cuando recién empezábamos en los caminos del Señor, Alejandra, mi hija, ahorita ya tiene 24 años, ya está grandecita mi muchachita. Me recuerdo yo que uno de los problemas que yo tuve desde el inicio con Alejandra, estoy hablándole ya de 23 años, 24 años atrás. Alejandra fue una persona de chiquita que hubo que formarla, porque de pequeñita ya traía su carácter, así como a veces nuestros hijos ya traen su carácter bien marcado, ¿eh? Y Alejandra era una persona, perdónenme la expresión, en aquel entonces, ahora ya han transcurrido 24 años, ¿verdad? Era así mera voluntariosita. Aquello que yo quiero ese florero, y si usted no se lo daba, se le tiraba al suelo. Y yo tenía que cargar la paleta, o sea, de cajón era la pañalera. Ahí venía toda la ropita que los bebés usan, ¿verdad? Su pacha, sus dispensadores de leche y todo. Pero dentro de todo venía la señora paleta. Es que eso ya era de cajón. ¿Sabe por qué? Porque ahorita usted va a entender por qué le estoy diciendo esto. Porque, hermano, cuando a mí me tocaba ir a las casas, literalmente los hermanos de la iglesia donde yo me congregué hace 23 años, yo los bendigo increíblemente. Es un ministerio que sigue en pie y sigue trabajando. Mucho del sentido de ellos era orientado hacia la familia. Y cada vez que yo llegaba con mi hija, amado hermano, a alguna casa, escondían todo. O sea, usted se ríe, pero para uno de padre es vergonzoso. Y un día me dijo la esposa del anciano gobernante, ¿verdad? O sea, el pastor, estás creando un monstruo, me dijo. Imagínese que le digo yo a usted así. El otro domingo ya no viene. Estás creando un monstruo, me dijo. Chale, dije yo, ¿cómo así? ¿Y tan bonito? Como que era Pokémon, hermano. Evidentemente eso conllevó mucha vara de corrección. Y finalmente pues se terminó enderezando la plana en ese entonces. Pero dentro de las tareas que nos fue enseñado a nosotros es que los hijos deben de aprender a tener responsabilidades dentro del hogar. Ahorita usted va a entender esto porque le estoy hablando acerca de atravesar los procesos con la actitud correcta. Una de las cosas que nos enseñaron a nosotros es que a cierta edad, ¿qué edad tienes hoy? 5 años. A los 5 años, cuando Alejandra ya salía para el colegio, la instrucción era que dejara la cama hecha. Su única tarea, levantarse, vestirse. A los 5 añitos ya tenía que aprender a hacerlo y dejar la cama hecha. Esa era su tarea, estudiar y su cama hecha. Entonces cuando se levantaba la nena, ¿verdad? Y toda surupa, hermano, medio se vestía y la cama no la estiraba, sino que solo hacía así la sábana, ¿verdad? Pero ya era su responsabilidad. ¿A dónde quiero llegar esto? Un día nos enseñan a nosotros y nos dicen, mire, la obediencia no es únicamente hacer lo que se te pide. La obediencia es hacer lo que se te pide con la actitud correcta. ¿Cómo así? Les dije yo. No tiene el mismo peso y el mismo valor cuando tú le das una instrucción a un hijo y la hace, pero con el hule estirado, es decir, enojado. Porque muchas veces yo sé que tú y yo en algún momento, padre de familia, hemos dado instrucción a nuestros hijos y se van como que son el Chavo del 8, ¿verdad? Somatando los pies, yo no estoy de acuerdo. Lo hacen, porque lo hacen, pero no con la actitud correcta. Y entonces, amado hermano,
nos enseñaron en aquella oportunidad que hacer las cosas con la actitud correcta determinaba el proceso. Quiere decir que no es únicamente con que haga la cama, sino que la haga con la actitud correcta. De allí es que cuando nosotros atravesamos procesos en Dios, o sea, si usted le dice a su hijo, mire, vaya, hágame un favor, vaya a comprarme una Coca-Cola a la esquina, y se va rezongando, es el equivalente a que no lo hubiera hecho, aunque lo haga. Porque la actitud con lo que lo está haciendo denota rebeldía y rencor en su corazón. O sea, lo está haciendo porque lo tiene que hacer, pero en su corazón realmente, hermano, como el doctor Merengue, ¿verdad? Ya solo se le sale aquí por atrás y sabe ni qué dirá en su corazón. Entonces, los procesos en Dios son similares. Hay que aprender a atravesarlos con la actitud correcta para ser aprobados por el Padre de las misericordias. Es decir, podemos estar atravesando un proceso, hermano, pero si la actitud delante de Dios no es la indicada, quiero decirte que es el equivalente a que no lo estés pasando, porque no lo estás pasando como debes de pasarlo, con una actitud correcta. Entonces, cuando nosotros examinamos los 5 hermanos de José para mantener la línea de lo que hemos venido platicando en los últimos días, los 5 hermanos de José denotan 5 condiciones que deben de estar adheridas al corazón, amado hermano, del Hijo de Dios para salir del proceso donde se encuentre de una manera correcta, con un corazón afable, con un corazón contento, adolorido posiblemente, incómodo tal vez, no con muchas ganas, otro tanto, pero con la actitud correcta delante de Dios para salir aprobado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando acercamos la lupa nosotros a estos 5 varones, hermanos de José, vemos que ellos denotan las características y las aptitudes que cada uno de nosotros debe, amado hermano, de encontrar en su corazón para poder poseer la tierra de Gosén de una manera extraordinaria, donde la bendición de Dios realmente sobreabunde. De allí es que a veces estamos pasando procesos y los procesos no se terminan, los procesos continúan, porque la actitud del corazón denota mucho, amado hermano, el agradecimiento del Hijo de Dios para con el Padre. Entonces, mire, usted puede atravesar su proceso, pero si no lo está atravesando con un corazón recto y puro delante de Dios, con el entendimiento de que el Señor tiene una razón por el cual estás atravesando lo que estás atravesando, amado hermano, si tu actitud no es delante de Dios, por ejemplo, estás pasando un momento difícil, pero tú alegas al Señor, tú rezongas con el Señor, amado hermano, no te quieres congregar, dejaste de orar, no estás ayunando porque estás berrinchando delante de Dios, porque eres tan justo que no entiendes por qué Dios te tiene atravesando lo que estás atravesando. Quiero decirte que para salir aprobado en ese proceso de formación en Dios, sea cual sea en tu vida, una de las condiciones que debe de existir, amado hermano, es que aprendas a pasar esa prueba con gozo. No muy convencido, ¿verdad, hermano? Las pruebas no son fáciles. Algunas duelen y duelen feo. Ahora, José tuvo 5 hermanos que para poder atravesar los 7 procesos son importantes tenerlos guardados en el corazón. Recuérdense que esos 7 procesos limó a José de una manera extraordinaria. Pero cuando regresamos y vemos cuáles eran las condiciones en el corazón de José, entendemos por qué José fue bendecido de la manera que fue bendecido. Entonces, para poseer la tierra de Gosén, que es la tierra que le fue dada a José, deben de existir 5 condiciones, y quiero tratar de entregárselas todas juntas el día de hoy. Dice la Biblia que José tenía 5 hermanos, amado hermano. El primer hermano de José se llama Rubén. Y dice la Biblia, amado hermano, que Rubén significa, mire pues, qué condición debe de, ¿cuántos anhelamos pasar aprobados nuestro proceso en el cual estamos hoy? Pues ya sabes que pasado ese proceso viene otro.
y después de ese viene otro. Por eso es que Dios te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, si usted no quiere ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, no va a pasar procesos. Pero como anhelamos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, Dios dice, bueno, le voy a dar crecimiento a este muchacho, pero para darle crecimiento lo tengo que formar. Ahora, para poder pasar ese proceso, esos 7 pasos que ya hemos estudiado, si hay alguien que no los tiene, los puede pedir allá en cabina, por favor, y le da las 2 prédicas sin ningún problema y sin costo también. Una de las cosas que debe de estar muy claro para un hijo de Dios, para atravesar un proceso de formación, es que debe de tener identidad. Aquella persona que está en una iglesia, aquella persona que está en un ministerio, amado hermano, y no tiene identidad, no se identifica, corre peligro, amado hermano, de ser un abortivo en cualquier proceso de su vida. Porque las condiciones, 5 de las condiciones que José tenía para poder atravesar esos 7 procesos de formación, es que él sabía que él era hijo literal de la casa donde él estaba. Esto quiere decir, amado hermano, que para que haya un proceso en el cual seamos formados y logremos atravesarlo, debemos de entender claramente que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que tenemos una casa donde congregarnos. Es decir, tú tienes que tener una identidad en Dios apegada al Padre, pero también entender que tienes hermanos alrededor, que tienes una casa donde te congregas, no una iglesia donde asistes los domingos, porque hay una gran diferencia entre asistir a la iglesia el domingo y tener una casa de bendición donde están mis hermanos. Para poder atravesar tus procesos de formación, necesitas sentirte hijo de casa, saber que en casa se te atiende, saber que en casa, amado hermano, tú tienes todo lo que necesitas para atravesar cualquier proceso, saber que en casa hay hermanos y no sátrapas que te venden, saber que en casa hay hermanos, no hay gente que te critica. En casa tienes hermanos, hermano, para ayudarte, no para meterte zancadilla. Una de las cosas importantes para atravesar los procesos en Dios es que tú sepas que eres hijo del Rey y que tienes casa donde congregar. No iglesia, casa. Cuando tú adquieres la identidad de hijo de una casa, amado hermano, dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 8 versículo 35, mira Herbert, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo, ¿qué dice? Juan 8:35, el hijo sí queda para siempre. Entonces, cuando tú tienes identidad en Dios, cuando eres hijo, es decir, de las 5 características, una de las que debemos de adquirir para salir aprobados en los procesos, Carlitas, es saber que somos hijos. Cuando nosotros sabemos que tenemos hijos, sabemos que hay un Padre Celestial que nos defiende. Sabemos que tenemos un ministro, un pastor que resguarda nuestro caminar, que es la figura de la paternidad del alma, que ayuda en todo momento y en todo proceso. Cuando, amado hermano, cuando hay confusión, cuando hay duda, cuando hay problemas, cuando las circunstancias en el entorno espiritualmente, amado hermano, no están caminando como uno cree y no sabe qué orientación tomar. Si tú conoces y sabes que tienes casa, tú sabes, mire hermano, después de salir todo el día a trabajar, ¿a dónde regresa usted? A descansar. Entonces, una de las cosas importantes es entender que en la iglesia, hermano, lo que tenemos que aprender a tener es reposo en Dios. Y eso es bien importante. Es importante que el que quiera ser amigo se muestre amigo. Yo me atrevería a decir, el que quiera ser hermano debe demostrarse hermano. Entonces, para poder atravesar esos 7 procesos de formación, José tenía algo que se llama identidad. Cuando tú sabes, amado hermano, que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, es decir, el proceso de la formación de un hijo es para desvirtuar y quitar toda malformación de conducta. Un hijo es formado. Mire, por eso le explicaba al inicio con Alejandra. Alejandra venía, ¿en qué momento? ¿Quién se lo enseñó? No tengo idea, porque al añito que le hagan, ¿quién le enseña a un niño de 1 año a hacer berrinche, hermano? Segundo hermano de José, mire, el segundo hermano de José se llama Simeón.
Y Simeón significa el que oye o el que escucha. Entonces, otra de las características, porque mire hermano, yo sé que muchos de nosotros estamos pasando proceso ahorita, diferentes, porque son múltiples las formaciones que Dios hace en el corazón de cada uno de nosotros. Una de las cosas muy importantes cuando tú estés en un proceso es que tienes que aprender a escuchar. Uno, la voz del Espíritu Santo. Mire, pasar los procesos significa meterse con Dios, hermano. Si hay procesos que estás pasando y el Señor está afuera, va a ser difícil que tú logres salir aprobado. Tienes que incorporar al Señor dentro de ese proceso y aprender a escuchar. Uno, la voz del Espíritu Santo. Eso conlleva a tener que tener una relación de oración y de intimidad con Dios. O sea, los procesos no se pasan si no te metes con Dios. O es decir, posiblemente lo pases, pero que lo pases aprobado es una cosa muy diferente. Porque solo el Espíritu Santo, solo el Padre de las misericordias le puede dar la templanza necesaria a tu ser, a tu corazón, para poder pasar prueba y tribulación muchas veces con un corazón templado. Simeón significa el que escucha. Entonces, una de las cosas muy importantes, hermano, para que puedas salir de ese proceso victorioso, es aprende uno a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque siempre mi obligación como ministro va a ser llevarte a los pies del Señor y decirte: tú quieres salir de ahí donde estás, métete con Dios, órale al Señor, búscale en ayuno, búscale en oración, búscale en palabra, porque solamente ahí vas a adquirir las directrices exactas a través de la guianza del Espíritu Santo, Byron, que es el que guía toda verdad, para poder salir aprobado. Mire, lo importante no es atravesar el proceso. ¿Cuántos atravesaron desierto del pueblo de Dios? Hermano, fueron millones de personas las que atravesaron el desierto. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Cuántos entraron? O sea que no es atravesar el proceso, sino que, como dijo aquel cantor, ¿verdad? No es el que llega primero, sino hay que saber llegar. Y una de las maneras como sales aprobados en tus procesos, amado hermano, es escuchando la voz de Dios. Es aprendiendo a escuchar el consejo de tu pastor. El ministro de Dios, amado hermano, fue dejado como consejero para que en los procesos tú puedas atravesar. Hay gente que entra en procesos y se aísla. Mira hermano, es que fíjese que acaban de empezar los problemas en mi casa, pastor, y estoy peleando con mi esposo y las cosas allá están bien caldeadas. Creo que me voy a apartar un par de meses de la iglesia para ver cómo soluciono esto. No, hermano, una de las cosas importantes es que tienes casa, no te puedes apartar de tu casa. Y número dos, debes de aprender a escuchar la voz de Dios, uno, y el consejo de tu pastor. Porque dice la Biblia que en la multitud, ¿sabe cuál es el problema muchas veces del pueblo de Dios, hermano? Y eso hay que corregirlo. Es que cuando un hijo de Dios se mete en un proceso, regularmente tiende a pedirle consejo a un hermano, pero a un hermano del mismo nivel espiritual, o al hermano que le cae bien, al hermano que vive cerca. Por eso es que se da tanta murmuración y tanto chisme dentro de las iglesias, hermano, porque en vez de venir delante del... Mira, pastor, fíjese que estoy pasando un problema bien serio. Perdóneme, pastor, pero yo tengo que ser honesto delante de usted. Si yo vengo a esta iglesia es porque deseo cambiar, pastor, y déjeme contarle que tengo ya... Perdón, mi esposa no lo sabe, pero yo ya tengo 5 días echándome las cervezas, pastor. Desde hace 5 días me despidieron del trabajo y en vez de estarme yendo a la oficina a trabajar, me estoy yendo a chupar. Necesito que me ayude. Pausa. Pero como no se lo lleva al ministro, sino primero se lo cuenta al hermanito de confianza, ya le dije, ese hermanito de confianza suyo tiene otro hermanito de confianza de él, y ese hermanito de confianza de él tiene otro hermanito de confianza.
Y aquí entre todos nos tenemos confianza, tal vez unos con otros no, pero si armamos los... Entonces hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo para salir del proceso donde estás. Aprende a escuchar la directriz de Dios, número 1, porque dice la Biblia que el Espíritu siempre guía toda verdad. Y número 2, aprende a compartir tus problemas con tu pastor. Deje de andárselo con... Es que yo me voy de la iglesia porque allá en la iglesia todo el mundo sabe de todo. Perdóneme, pero si usted es el primero que se encarga de contarle a su amigo, hermano, no es que eso yo lo conté en ministración. Déjese de casacas, porque antes de ministrárselo yo ya sabía que se lo había contado a otros 4 hermanos. Y después se molesta porque media iglesia lo sabe. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Cuando busques consejería, busca consejería de parte de Dios, porque el Espíritu es el que guía. Y aprende a llegar delante del ministro. Entiendo que hay hermanos muy lindos, maduros, pero cuando se tratan de aspectos de la casa, el único que tiene la capacidad de solucionarlos es su papá. En su hogar no se hace nada, por lo menos ese debiera de ser el esquema de Dios. En su hogar no se hace nada sin que papá primeramente autorice. Ministerio Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Y si la que está decidiendo es mamá, ahí hay clavo, porque ya se transgredió el orden de Dios. Entonces, para pasar los procesos hay que aprender a escuchar, pero no aprender a escuchar a cualquiera. Tienes que aprender, amado hermano. Mire, por eso es que muchas veces uno se encuentra metido en los mismos círculos. ¿Ya lo contaste en la iglesia? Sí. ¿Y a quién se lo contaste? Al hermano que estaba en la entrada. El hermano que está en la entrada es un hermano muy lindo, muy precioso, lo amamos mucho, pero no es el delegado para administración. Entonces, la segunda cosa que hay que aprender a hacer, amado hermano, para atravesar los procesos de una manera correcta, es aprender a escuchar el consejo, primeramente de Dios y segundamente del ministro que te cubre. Deje de andarle contando su vida a medio mundo. No es que el hermano yo siento que es maduro y tal vez va a orar por mí. Si quiere oración, vaya a la oficina pastoral. Si de la oficina pastoral le delegan, y es una cosa muy... Hace unos días me escribió un pastor y me dice: mire, pastor, ¿y cuál es el secreto para que la iglesia crezca? ¿Qué le puedes decir tú a él? ¿Cuál es el secreto para que una iglesia se expanda, para que una iglesia crezca? ¿Cuál sería su consejo? Relación con Dios. Porque dice la Biblia que el Espíritu añade a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces, yo no sé en qué proceso tú te encuentres hoy, pero es importante entender que otra de las cosas para salir de los procesos, ¿qué quiere decir esto, hermano? No se encierre, no se aparte, no se decepcione. Aprenda que el proceso se pasa, no se abandona. Que esa es otra cosa muy importante y lo hemos enseñado muchas veces. Cuando alguien está pasando un proceso, aprende a pasarlo donde se congrega, no donde nunca se ha congregado. Los procesos se pasan en el lugar donde estás teniendo la inconveniencia. No te fugas a otro lado para que nadie te mire, sino que aprendes a enfrentarlos. Diga conmigo: los procesos se enfrentan. Señor Jesús decía: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo respondía: porque no sabéis oír. Secreto para salir de los procesos donde Dios nos coloque. Mire, la situación es que tal vez usted ahorita no está pasando un proceso, pero de que lo van a hacer atravesar por un proceso para formarlo, eso es inevitable. Aprende a escuchar. Por eso es que cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, dice: el que tenga oído, que oiga. Para salir de la problemática, los problemas que a veces nos encontramos, una cosa es muy importante:
aprende a escuchar consejo. Pero no cualquier consejo. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría, Espíritu Santo y el ministro que te cubre. Es importante poderlo ver desde esa perspectiva. Por eso es importante, amado hermano, que nosotros aprendamos a ser prontos para oír. Santiago capítulo 1 versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, que dice, pronto para oír y tardo para hablar. Para que Dios nos saque de los procesos, una de las cosas que tenemos que aprender es escuchar consejo. Tremendo. Número 3, tercer hermano, mire característica. Leví. Leví quiere decir unido y quiere decir adherido. Usted sabe que bíblicamente la tribu de Leví fue la tribu que Dios eligió para desarrollar el sacerdocio. La tribu de Leví era reconocida como la tribu de los sacerdotes. Ahora, lo interesante es que Leví quiere decir unido. Ok, otra de las formas para poder atravesar los procesos de esos 5 elementos que Dios nos deja para atravesar los procesos, amado hermano, con un espíritu victorioso, es que nosotros aprendamos a permanecer unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Debemos aprender a tener comunión. Por eso es que lo más importante para atravesar procesos es la unidad con el Espíritu de Dios. Cuando somos sometidos y somos sumergidos en procesos de formación en cualquier nivel y en cualquier área de nuestra vida, lo que Dios está provocando y lo que Dios está procurando es llevarnos a un nivel de relación con Él para poder adquirir el nivel de maduramiento que necesitamos. Dice la Biblia en el libro de Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Mire, y Jesús crecía en sabiduría, Lucas 2:52, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. O sea que hay 4 niveles de crecimiento para mantener ese equilibrio. Hay que aprender a crecer en sabiduría de Dios, en la estatura de Dios, en la gracia de Dios y en la gracia también con los hombres. Si nosotros como hijos de Dios somos sabios e identificamos procesos en nuestra vida, mire hermano, cuando vienen los procesos, cuando vienen las formaciones en nuestra vida, ¿sabes cuál es el lugar para que tú y yo podamos correr? El seno de nuestro Señor. En los momentos más difíciles, sométase en oración y en ayuno y en lectura de palabra delante de Dios, amado hermano, y usted va a ver que los procesos se vuelven sencillos de llevar. Porque es importante. Leví nos quiere decir que otra de las cosas que necesitamos nosotros para poder atravesar los procesos, mija, es estar adheridos y pegados al corazón de Dios. Cuando nosotros arrancamos en procesos y nos apartamos de la casa del Señor, solamente prolongamos los procesos de formación. Debemos de entender que cuando estamos metidos en procesos de formación, el Señor lo que está anhelando de nosotros, amado hermano, es un tiempo de oración, es un tiempo de intimidad. Por eso que usted ve que el Señor Jesús, antes de ir al Gólgota, primero buscó el huerto, porque Él necesitaba tener un tiempo de intimidad, un tiempo privado con su Padre, antes de ejercitar el proceso que Él tenía que atravesar, por amor a ti y por amor a mí. Entonces es importantísimo, amado hermano, que debemos de entender que Dios es el primario. Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 dice: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos placer. Entonces, amado hermano, ¿qué nos enseña? Que nosotros debemos de aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Debemos de aprender a discernir el tiempo, amado hermano. Mire, no para siempre se trilla el trigo,
Los procesos se vuelven tan largos como tanto tú tardes en aprender. Eso lo hemos aprendido. Si el pueblo de Dios hubiera aprendido en 15 días lo que Dios tenía destinado para ellos, hubieran ahorrado 40 años de desierto. Imagínate, Kevin, qué mordido. Imagínese, amado hermano, 15 días para la promesa y se tardaron 40 años porque 40 años le llevó a aprender lo que Dios tenía destinado para bendecirles. Quiero hacerle una pregunta. ¿Habrá alguien en esta mañana que está pasando ahorita un momento que considera un tiempo de formación de Dios en su vida personal? Levánteme su mano, o familiar. Métale candela. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Yo lo que te estoy enseñando, papito, es que tenés que ser humilde y agachar la cabeza. Señor, sí, Señor. O se le pueden convertir en 40 años. Por eso es, mire, hermano, cuando hay personas que llegan a un ministerio con un problema y a los 3 años los encuentra usted en otro ministerio con el mismo problema, y al año los encuentra en otro ministerio con el mismo problema, y al año lo encuentra usted, es porque simple y sencillamente han brincado los procesos de Dios y no se han dejado formar, porque el mismo proceso, amado hermano, va a durar lo que tardes tú en aprender la lección de Dios, porque el Señor desea llevarte a una nueva gloria, pero esa nueva gloria no te la puede dar, amado hermano, si primero, miren, no le van a dar a usted primero la inscripción de la universidad si lo ha sacado el diversificado, pues. Hay que aprender a discernir los tiempos y entender que los tiempos mudan. Y número 5, el quinto hermano de José. ¿Se recuerda usted quién era? Al que mandó a pedir. Benjamín. Que es el único hermano que era papá, mamá, ¿verdad? Benjamín significa hijo de la mano derecha. Y cuando nosotros extendemos, amado hermano, y entendemos la palabra de Dios, sabemos que en la mano derecha de Dios, dice la Biblia, reposa la bondad, la misericordia y la benevolencia del Padre. Entonces, otra de las cosas y de las actitudes, mira, Sergito, con las que hay que atravesar los procesos, amado hermano, es con una actitud de bondad, de misericordia, de benevolencia. Quiere decir que una de las formas correctas de pasar los procesos, por duros que sean, no es con berrinche, no es enojado, sino que tenemos que aprender, amado hermano, que la mano derecha, cuando la palabra de Dios nos habla de ella, nos está hablando de la misericordia de Dios. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesús hoy se sienta a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Romanos capítulo 8 versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, mira, a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ok, quiere decir, amado hermano, que otra de la manera a través de la cual se atraviesa el proceso de Dios de una manera correcta es aprendiendo a ser misericordioso, es aprendiendo a entender en la bondad de Dios, aprendiendo a entender que 7 veces cae el justo y volverá a levantarse, amado hermano. El hijo de la mano derecha es el hijo de la bendición. Y cuando la Biblia habla de la mano derecha, habla de la bondad. O sea que otra de las cosas que tenemos que entender es la benevolencia y la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos que Dios es bueno, amado hermano, su misericordia es grande y es eterna. Si tú tomas esos 5 pasos y los ejercitas, yo te puedo garantizar que ese tiempo que estás pasando de formación, mire, llévelo por tarea. Aplique estos 5 nombres que son figura de 5 actitudes
que debe de optar un hijo de Dios para atravesar sus procesos rápido. Y yo le garantizo que si usted apega su proceso de formación con estos 5 nombres y los aplica en su vida, ese proceso que estás pasando lo vas a pasar pronto. Y le dices que venga el próximo, porque Dios te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Muchos quieren ser pastores, muchos quieren ser profetas, muchos quieren ser evangelistas, maestros. Hermano, pero el proceso de formación de un ministro primario muchas veces es difícil. Solamente la misericordia y la bondad de Dios pueden sostener y mantenerte a ti en ese proceso de formación, amado hermano. Dios es grande y es eterno. Mire, hermano, aprenda, amado hermano, como Rubén, a tener una identidad. Tú eres hijo de Dios. Tú que te preguntabas, ¿será que estoy en los planes de Dios? Dios te dice sí. Tienes casa. Mire, hermano, yo hoy declaro que usted no tiene solamente iglesia, sino que tiene una casa donde Dios le ha puesto a crecer y a fundamentarse. Dios me ha estado hablando con respecto a que tengo que formar ministros y empezar a trabajar otra vez en el proceso de su salida, ordenadamente. Eres hijo. Eres hijo. Si sabes que eres hijo, si como Simeón aprendes a escuchar lo que Dios te dice, si te adhieres al corazón del Padre como un Leví, si aprendes a entender los tiempos de lo que te está pasando, hermano, como un Isaacar, y si de esa misma manera, amado hermano, como un Benjamín, tú entiendes que es Dios en su misericordia formándote. Cuando pases esa prueba, Dios te va a dar un galardón, y juntamente con el galardón arranca la próxima prueba, porque Él te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Solamente levanta tu espíritu. Eso que estás pasando no es terminal. No. Es solamente una etapa de tu tiempo terreno, donde Dios te va a purificar, te va a limpiar, te va a llevar a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. A veces con dolor, a veces con gozo, pero es muy importante. Cada vez que Dios te mete en un proceso, José Carlos, mire, ¿cómo le diría yo? El éxito no está en atravesarlo. El éxito está en atravesarlo con un corazón limpio y sin amargura. Porque hacer la obra de Dios por hacerla, sin el gozo y la convicción del corazón, es el equivalente a no hacerlo. Es como la formación de un hijo. Hermano Sergito, el otro domingo te quiero aquí a las 4 de la mañana, por favor, porque necesito que barras y trapees el templo. Sí, ahí van las risas, así. Pero el que le están dando la instrucción, ¿y por qué quiere que venga a las 4? Pues a las 4 ni se han levantado. El servicio empieza hasta las 9. Yo a las 7 voy a llegar. Si quiere el pastor, está atravesando su proceso, pero rezongando. El equivalente a Dios es que no lo pase. Cuando termines el proceso, Otto, lo que va a determinar es que tu corazón esté sano. Si terminas el proceso y tu corazón está lastimado, quiere decir que lo pasaste incorrectamente. Seguramente te van a volver a hacer que pase la plana. Cuando tú sales del proceso y tu corazón está limpio, no ha guardado rencor, no ha guardado amargura, sino que con gozo de Dios
Tú le dirías: Padre, y si lo tuviera que pasar, lo vuelvo a pasar, Señor, porque te amo. Di conmigo: de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero cada victoria requiere una batalla. Escucha la voz de Dios. Discierne los tiempos de Dios. Adhiérete al corazón de Dios. Como Rubén, sabes que eres un hijo de Dios. No para siempre se tría el trigo. Tal vez hay procesos un poquito largos. Quiero decirte, si han habido pruebas donde has estado sumergido ya por mucho tiempo, hoy es día de preguntarle al Señor: Señor, ¿qué parte del proceso no lo he hecho grato a tu corazón? Porque si sigo metido en esta situación es porque seguramente algo me hace falta todavía. ¿Sabe cómo es esto? Yo me imagino como aquellos test que hacen en los colegios, que traen series. Serie de 10 preguntas. Estas se responden escritas, estas se encierran en círculos. En este complemento hay que pasar toda y cada una de las series de una manera correcta. Con una que no, el examen queda inconcluso. Pero si aprendes a tener una identidad en Cristo Jesús, amado hermano, si aprendes a escuchar la voz del Padre y el consejo del ministro, si tu corazón se apega a la voluntad de Dios, amado hermano, si aprendes a entender los tiempos a tu alrededor, y si aprendes a que la bondad y la misericordia deben de ser tus acompañantes siempre, en todo momento, la probabilidad de que Dios te saque de ese proceso es alta. Por eso le digo, el secreto no es atravesarlo. El secreto es atravesarlo y terminar al final del proceso sin amargura, sin dolor, sin rencores en tu corazón. Judas terminó su carrera en un árbol, condenado. Él solito se condenó. Pablo decía: he terminado la carrera. Hay formas de terminar, y quiero decirte que una de las maneras como no se debe de terminar, amado hermano, es con rencor, es con dolor. Si ese proceso de formación incluye a una tercera persona, perdona, bendice. Yo sigo mi camino. Si hay una tercera persona de por medio que te está haciendo la vida imposible, bendice. Pero no permitas que la amargura invada tu corazón. El secreto del proceso es terminarlo, amado hermano, con un corazón puro, limpio y sano. Cuando tú terminas la carrera con el corazón sano, tú puedes voltear a ver y bendecir. Por eso es que el Señor Jesús, mire, nuestro mayor ejemplo. ¿Cómo es de bello, verdad? Es que estoy enamorado, hermano. Padre, le estaban dando y decía: Padre, perdónalos, Señor, perdónalos. No saben, ellos no saben lo que hacen. Y en la cruz lo quisieron amargar y le dieron de beber mirra mezclada. Querían amargar su corazón. Eso tiene una figura muy grande. No fue nada más que le dieron de tomar mirra con esponja.
querían amargar su corazón, porque el enemigo sabía que si amargaba el corazón del Señor Jesús, terminaba el proceso, pero lo terminaba amargado, y eso perdía el sentido. El gozo es algo que el diablo, que Jehová lo reprenda, va a procurar robarte en medio de ese proceso donde estás. Pero tú tienes que aprender a decir: el gozo del Señor es mi fuerza. Ponte en pie en el nombre del Señor Jesús. Santo. Ministerios Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.